Les saluda Ninoshka Nesnik. Bienvenidos a Shalom World TV. Presentamos para ustedes las noticias más relevantes del mundo en el día de hoy. Damos inicio. Un joven sacerdote español que había sido ordenado hace apenas 7 meses murió en el hospital tras una explosión en el centro de Madrid. El padre Rubén Pérez Ayala, de 36 años, fue una de las 4 personas que fallecieron debido a la explosión que tuvo lugar el pasado miércoles en la parroquia Virgen de la Paloma, cerca de la Puerta de Toledo, en el centro de la capital española. El padre Ayala fue trasladado al hospital después de la explosión, pero a causa de las heridas sufridas, murió en las primeras horas del día siguiente. Su hermano Pablo, que también es sacerdote, le administró los últimos sacramentos. La explosión se produjo mientras se reparaban las calderas del edificio parroquial. Descanse en paz. Y desde el Vaticano, el Papa Francisco oró públicamente por el descanso del alma de un vagabundo que murió de frío la semana pasada mientras dormía al aire libre cerca de la plaza de San Pedro. El nigeriano de 46 años, conocido solo como Edwin, fue encontrado muerto el miércoles por la mañana. Que descanse en paz. Durante su discurso del Ángelus del domingo, el Papa Francisco pidió a los espectadores que oraran por Edwin, a quien describió como alguien que se sintió ignorado y abandonado por todos. También señaló que varias otras personas sin hogar han muerto en Roma recientemente, en lo que el Papa describió como circunstancias trágicas. El Santo Padre recordó cómo en el siglo VI el Papa San Gregorio Magno se negó a celebrar la Santa Misa el día después de haber presenciado la muerte de un mendigo, porque le parecía en ese momento como si fuera otro Viernes Santo. El estado de Carolina del Sur, en los Estados Unidos, ha dado un gran paso importante hacia la prohibición del aborto desde el instante en que se pueda detectar los latidos del corazón de un bebé en el útero. Esta es solo una de las propuestas contenidas en la legislación que obtuvo la aprobación del Comité de Asuntos Médicos del Senado de Carolina del Sur el pasado lunes. El proyecto de ley también exige que las madres vean a su hijo por nacer mediante una ecografía o escuchen los latidos de su corazón antes de optar por el aborto o en contra del aborto. También promueve la adopción y orfanatos como alternativas al aborto. La legislación será considerada esta semana por el plenario del Senado. Si el proyecto se convierte en ley, se espera que se enfrente a demandas judiciales de grupos pro aborto, lo cual podría llevar a que las propuestas pro vida tuvieran que pasar por sentencias de los tribunales para entrar en vigor. Y mientras tanto, se ha convertido en ley en el estado de Kentucky un proyecto que exige atención médica adecuada para los bebés que sobreviven a intentos de aborto. La legislatura de Kentucky aprobó el 9 de enero la legislación denominada Born Alive, en español, Nacido Vivo. La ley fue enviada al gobernador demócrata del estado, Andy Beshear, para que la vetara o la firmara. Da la casualidad que el gobernador optó por no hacer ninguna de las dos opciones y por lo tanto, de acuerdo con las regulaciones vigentes sobre esta materia, el proyecto de ley se convirtió automáticamente en ley el 22 de enero. Todo esto coincidió como por casualidad con el 48 aniversario de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que legalizó el aborto en todo Estados Unidos. La policía detuvo a un grupo de manifestantes pro aborto después que interrumpieran la Santa Misa en Columbus, la capital del estado de Ohio en los Estados Unidos. Unos 8 manifestantes irrumpieron el viernes por la noche en la Catedral de San José en el centro de Columbus. Adentro había alrededor de 200 personas que participaban de la Santa Misa, orando y lamentando el 48 aniversario de la legalización del aborto en los Estados Unidos.
El obispo de Columbus, Monseñor Robert Brennan, presidía la misa. Los manifestantes gritaron consignas a favor del aborto y agitaron pancartas antes de ser retirados por la policía. En una declaración posterior al incidente, el obispo Brennan agradeció a todos los que asistieron a la misa por permanecer con respeto y en oración en todo momento, señalando que esta respuesta encarnaba la alegría, la esperanza y la misericordia que distinguen nuestro testimonio pro vida. También se disculpó con las familias que habían asistido con niños. A pesar de las restricciones de COVID, casi 2,000 personas asistieron el domingo a la Caminata por la Vida de la Costa Oeste en San Francisco. El evento comenzó con la Santa Misa celebrada por el arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordileani, en la Catedral de Santa María de la Asunción de esa ciudad. El arzobispo dijo a los presentes que estaban ahí reunidos para afirmar la dignidad inherente a toda vida humana. También calificó al lobby pro aborto de poco ético y poco científico. Después de la Santa Misa, los asistentes se dirigieron a la plaza del centro cívico de la ciudad, donde fueron animados por el capellán de la Caminata por la Vida, padre Joseph Fescio, y por el pastor bautista Clenard Childress, fundador de la campaña provida blackgenocide.org, en español, Genocidio Negro. Los defensores de la vida caminaron después por las calles de San Francisco hasta la plaza Embarcadero de la ciudad. Los organizadores señalaron que, por primera vez en los 17 años de historia de la caminata, no hubo una oposición pública por parte de los activistas pro aborto. Y para finalizar, el genetista francés que descubrió la causa del síndrome de Down ha dado un paso más para el ser declarado santo. El 21 de enero, el Papa Francisco reconoció las virtudes heroicas del médico francés Jérôme Lejeune, fallecido en 1994 a los 67 años. La virtud heroica es uno de los requisitos para la beatificación. También suele requerirse un milagro verificado atribuido a la intercesión del candidato antes de que sea declarado beato. Mientras tanto, se puede hacer referencia al Dr. Lejeune como el venerable Jérôme Lejeune. Fue en 1958 que el Dr. Lejeune dedujo que el síndrome de Down era causado por una copia extra del cromosoma 21. Después de eso, dedicó el resto de su vida a investigar tratamientos para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y defender su dignidad en todas las etapas de su vida. Se opuso firmemente al uso de pruebas prenatales para destacar mediante el aborto a los niños por nacer con síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas. En 1994, Jérôme Lejeune fue nombrado por el Papa San Juan Pablo II el primer presidente de la Academia Pontificia para la Vida. 3 años después, durante su visita a Francia para la Jornada Mundial de la Juventud, San Juan Pablo II hizo una peregrinación personal a la tumba del venerable Jérôme, situada cerca de París. Y así concluimos nuestro noticiero. No dejen de conectarse próximamente para mantenerse actualizados con las últimas noticias católicas de todo el mundo. Síganos en nuestras redes sociales por YouTube y Facebook, Shalom World Español. También puede visitar nuestra página web www.shalommedia.es. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Shalom.